para dárselo a los pobres o a los que tenían menos. Porque Dios quiere levantar un ejército. No está levantando 1, 2 o 3. Está levantando un ejército en todo el mundo. ¿Cómo tú puedes enfrentar el pecado con otro pecado? Y nunca quisieron salir a matar a alguien, pero salieron en su carro y mataron 10 personas. Más de Dios, recíbela. Recibe Dios. Recibe más. Marcos capítulo 9, desde el verso número 14, quiero que leamos. Siga conmigo la lectura y vea lo que dice este pasaje tan lindo de la palabra del Señor. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él les saludaron. Y les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo, uno de la multitud dijo: Maestro, traje a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, ¿qué pasa? Respóndame fuerte, al que cree, ¿qué pasa? Todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Quiero aprovechar estos minutos para tratar el tema titulado La fe que genera milagros. La fe que genera milagros. Cuando usted va a revisar la Biblia, se va a dar cuenta que en el Antiguo Testamento no se evidencian el registro de milagros como liberar a una persona que esté endemoniada. Hay algunos milagros de sanidad, pero no como pasó en la época del Señor Jesús. Los profetas habían planteado cuál sería el trabajo del Mesías. Vendría a traer libertad al cautivo, a sanar los corazones quebrantados, a cambiar el manto de luto, de angustia, por un espíritu de gozo, y a dar su vida por la humanidad para que podamos ser salvos. Este era el planteamiento profético en el Antiguo Testamento para el trabajo del Mesías.
Cuando Jesús se hace presente, Él hace efectiva esa palabra. Y por primera vez en el ministerio que empieza a ejercitarse a través de Jesús, aparecen milagros de liberación de demonios. O sea, cuando una persona estaba endemoniada, en el Antiguo Testamento moría endemoniada y no había manera de liberar. Pero cuando llega Jesús, empieza a ministrar y Él manifiesta su poder y su amor para la humanidad, trayendo sanidad, trayendo liberación, trayendo prosperidad y trayendo, hermanos, la bendición del cielo para cada creyente en Jesucristo. Este episodio que acabamos de leer da la idea que había un padre que tenía una criatura que fue creciendo, pero esta criatura fue poseída por un espíritu inmundo. Este espíritu inmundo era mudo y era sordo, porque después usted lo va a revisar en el pasaje que tenía este niño, este espíritu inmundo, y no podía ni oír ni podía hablar. Cuando usted analiza el contexto, se va a dar cuenta que el papá angustiado trae a este niño delante de los apóstoles para que le ayuden y no pudieron, dice la palabra. Entonces empieza un cuestionamiento, empieza una serie de interrogantes que ¿por qué no pudieron? Y en este punto llega Jesús y averigua qué está pasando. Y viene el papá del muchacho y le dice: mira, yo traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Le echen el agua para matarle, le echen el fuego. Se convulsiona, se masca los dientes, empieza a echar espumarajos y no sabemos qué hacer. Y Jesús le pregunta: ¿y desde cuándo está pasando? Desde niño. Usted se puede poner a pensar un padre confrontando la necesidad de su hijo y sin poder hacer nada. Un ejemplo para que usted pueda entender lo que yo le voy a enseñar en esta mañana. ¿Sí? Muchas gracias. Es perfume. Ya, gracias. Mire, hermano, este es un perfume. ¿Huela? ¿Sí? ¿Huela? ¿Sí? ¿Huela? Es perfume. Con mis 5 sentidos, yo puedo detectar algunas cosas. La nariz tiene la virtud de oler. Y cuando la nariz huele, dice: este es un perfume. Pero analicemos este perfume con los otros 4 sentidos que me quedan. Le pregunto: ¿el ojo puede oler? ¿Qué hace el ojo? Ve. ¿El oído puede oler? ¿Qué hace el oído? Escucha, oye. ¿La lengua puede oler? ¿Qué hace la lengua? Gusta un alimento, ¿no es cierto? Las manos palpan, ¿las manos pueden oler? No pueden oler. Entonces, hay 4 sentidos que no manifiestan y no indican que hay un perfume. Solo la nariz, que puede oler, dice si hay perfume. Pero los 4 sentidos le dicen: no hay perfume. No hay perfume. Demuéstreme que hay perfume. Yo no puedo oler con los ojos, no puedo oler con la oreja, no puedo gustar con la lengua, no puedo palpar con las manos el perfume. Entonces, por ende, concluimos que no hay perfume. ¿Qué diría la nariz? ¿Hay o no hay perfume? ¿Hay o no hay perfume? ¿Por qué? Puede oler. Puede oler. ¿Sí están siguiendo conmigo? Ya. Entonces, la nariz huele y dice que hay perfume. El ojo, los oídos, el gusto y el tacto dicen no hay perfume porque no podemos oler. Por esa razón, podemos decir que no hay perfume, ¿sí o no? Solo la nariz dice que hay perfume, pero los 4 dicen que no. ¿Quién tiene razón? La razón. ¿Los 4 sentidos o la nariz?
a la nariz. ¿Por qué? Puede oler. ¿Ya? Algo así sucede con la fe. La fe es un sexto sentido que está atacado por los 5 sentidos que nos comunican con el ambiente material físico. Los ojos, la nariz, la boca, el oído y el tacto nos comunican con el mundo físico y toda esa información va a la razón. Usted, hermano, evidencia que hay una silla, que hay una flor con los 5 sentidos y la razón dice, es una flor, es un parlante, es una canasta para la ofrenda, es una pared, es un micrófono. Evidencia a ustedes. Entonces, ¿qué pasaba con el padre que tenía a su hijo ahí revolcándose en el piso? Los sentidos naturales y humanos le decían, es un imposible porque este niño ha estado enfermo con esta opresión, ha estado oprimido por el diablo desde su infancia y nadie le ha podido ayudar. Y los 5 sentidos ven que se está sacudiendo, se está convulsionando, se está secando, se está muriendo. Dice, no hay manera de que este niño sea sano. Pero el Señor se acerca y le dice, si puedes creer, al que cree, ¿qué pasa? Dígalo fuerte para que no se olvide. Al que cree, ¿qué pasa? ¿Cuántos creen que es posible un milagro si podemos creer? Entonces, hermano, cuando usted entra a trabajar en la dimensión de la fe, usted tiene la oposición de los 5 sentidos que se conectan con la razón y ven una imposibilidad, dice, no es posible. Pero el Señor dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Dando a entender que hay un sexto sentido que se llama la fe, que puede cambiar el rumbo de la vida de una persona si es capaz de creer. La nariz, hermano, evidencia que hay el perfume porque puede oler. Los 4 sentidos le dicen que no hay perfume, porque ellos no tienen esa capacidad que tiene la nariz. Lo mismo sucede con la fe. Pero la fe está un poquito más adentro. La fe está en el ser del hombre interior, del hombre espiritual. La razón está luchando con ese hombre interior, con ese hombre espiritual está luchando porque le está mandando información, dice, no hay cómo. Imposible que se haga esto. Este niño va a morir. En algún rato ese demonio le va a meter en el agua, le va a ahogar. Le va a meter en el fuego, le va a quemar. Se va a secar si es posible y va a morir. Entonces no hay manera de solucionar este problema. Pero el Señor le dice al padre para darle esperanza, ¿sabe qué? Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Entonces el papá, como para agradar a Jesús o como para recibir una palabra de aliento y de esperanza, ¿sabe lo que dice? Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. En otra versión de paráfrasis dice este mismo pasaje, Señor, creo, pero no me permitas que me llene de dudas. ¿Qué es lo que mata la fe de una persona? Las dudas. Usted empieza a dudar del poder de Dios y empieza a pensar, ¿será o no será? Alguien dijo, hermano, un cristiano nunca debe usar la palabra ojalá. Ojalá es una palabra que viene desde el árabe donde manifiesta duda. Cuando una persona está enferma y le dicen, bueno, usted se va a recuperar, pronto se va a recuperar, alguien dice, ojalá Dios quiera. ¿Ha oído esto? Ojalá. Este ojalá, hermano, no debe estar en el lenguaje de un cristiano, porque cuando usted dice ojalá Dios quiera, está dudando del poder de Dios. Este hombre le dice, Señor, yo creo, ayúdame a creer, ayúdame a no dudar, ayúdame a confiar en ti, ayúdame, Señor, porque para mí este asunto es imposible. El Señor le dice, si puedes creer, al que cree. Diga conmigo, al que cree. Fuerte, al que cree. ¿Qué pasa? Todo le es posible. Todo le es posible. Ahora, hermano, gracias de este perfume. Muchas gracias. Vamos a ver algo más para poder ir entendiendo y hacer la aplicación. Vaya conmigo al libro de Juan capítulo 11. Pero antes, hermano, ¿sabe qué es lo que pasa con el muchacho? El Señor ordena que el espíritu inmundo salga. El espíritu inmundo le sacude y le bota en el piso, parece que está muerto. El Señor le agarra la mano, le levanta y el muchacho empieza a caminar normal.
Se hizo el milagro. El papá pudo ver que a través de creer, Dios estaba dispuesto a hacer posible lo que era imposible. Pero vayamos a ver en Juan capítulo 11, vea lo que dice este pasaje. Nos manifiesta otro episodio de un imposible. Vea lo que dice la palabra del Señor. Juan capítulo 11, verso 38. Siga conmigo, anote estos versículos que son importantes. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de ¿cuántos días? ¿Cuántos? 4 días. Y Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Hermanos, ahora estamos ante otro imposible. Y el Señor le dice a esta mujer, porque su hermano Lázaro había muerto hace 4 días, fue convocado Jesús llegó tarde, el hombre había muerto, ya le enterraron, ya apestaba. ¡Qué espada tan grande! ¿No? Él se fue un poquito más lejos y le miró. Dijo: este es un filisteo incircunciso, le voy a cortar la cabeza y le voy a dar de comer su cuerpo a las aves. Él lo minimizó. Él tenía confianza en el Dios de Israel. Él sabía quién era el Dios de Israel. Este gigante adoraba a dioses impíos, a dioses paganos, y él se encomendaba a esos dioses. Pero David, siendo un pequeñito, tenía conciencia de quién era el gran Dios de Israel. Era el creador del universo. Entonces, ¿sabe lo que dijo? Pienso que dijo: este tiene una cabeza tan grande que no puedo fallar. Entonces agarró la piedrita, la puso en la onda y dijo: tú vienes en nombre de tus dioses, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y pone la piedra en la onda y empieza a darle vueltas y vueltas. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Que él se apresuró para ir delante del gigante. No estaba de esta manera: voy o no voy, voy o no voy, voy o no voy. Nada. Porque esa es la duda. ¿Le creo o no le creo? ¿Le doy o no le doy? ¿Qué pasará? Y usted está así. Así no se producen los milagros. Él tenía una determinación. Dijo: voy a agarrar la onda, le voy a poner la piedra y le voy a apuntar a la frente. Yo sé que Dios me va a ayudar y ese gigante va a caer, le corto la cabeza y vamos a ser nosotros victoriosos y vencedores en el nombre del Señor. Y agarró la piedra, hermano, empezó a darle vueltas y vueltas y vueltas, le lanzó a la frente y ¡pum! Gigante al piso, templado. Agarró, hermano, la espada, le cortó la cabeza, la levantó, y dice, hermano, que los filisteos empezaron a correr. Y ahora sí los soldados israelitas dicen: les vamos a coger, les vamos a vencer y vamos a acabar con ellos. Cuando había un hombre que tenía la perspectiva correcta y venció al gigante. Hermano, eso es lo que pasa con nosotros. Cuando tenemos nosotros un problema y miramos el problema, se hace más grande, más grande, más grande, más grande, y nos arruina. Y Dios empieza a empequeñecer según nuestra perspectiva humana por los 5 sentidos que tenemos. Se hace más pequeño, más pequeño, más pequeño, y perdemos la fe y perdemos el milagro. Con Dios es diferente. Piense usted en esto que yo le voy a plantear. Cuando usted sale afuera y el sol está brillando, ¿qué mantiene vivo y activo ese sol? ¿Un decreto del presidente Correa enciende el sol? ¿Qué hace? Nada, un decreto. ¿Quién sostiene el sol, hermano? Dios, con su poder y con su gracia. Hermano, nosotros nos movemos y estamos vivos y respiramos por el poder de Dios. Entonces, usted debe engrandecer a Dios y dejar que ese problema esté ahí. No negamos el problema. No negamos que el muchacho está ahí convulsionándose. No negamos que Lázaro está muerto. No negamos que ahí está el gigante. No negamos, ahí está. Pero ¿quién es más grande que una enfermedad? ¿Quién es más grande que un gigante? ¿Quién es más grande que un muerto? El Señor Jehová de los ejércitos. Él es el más grande, es el más poderoso. Él es el que puede controlar la situación. Quiero ir completando. Hermano, yo analizando este tema un día, estaba sentado en mi oficina y Dios me mostró como una visión.
Él tenía con la palma de su mano, ¿sabe qué? Todo el universo como un puñado de arena. Todas las estrellas, todo. Como que Dios agarraba con su mano así nomás como un puñado de arena y Él sostenía todo el universo. Y era una mano tan enorme, tan grande, que fue algo increíble. Y a veces nosotros, ¿sabe? Miramos una situación de salud, de finanzas, de lo que sea, y empezamos a sentir que eso nos aplasta, nos ahoga, porque le vemos más grande, más grande, más grande, más grande. Decimos, esta situación de salud imposible, este problema de hogar imposible, este problema financiero imposible, no podemos salir, ¿qué vamos a hacer? Hermano, tiene que entender que si usted es un hijo de Dios, Dios es su Padre bueno, Él le ama, sabe de qué cosas tiene necesidad y Él va a suplir toda su necesidad, porque Él es un Dios amoroso que le ama y quiere lo mejor de lo mejor para cada uno de nosotros. Él no le va a dejar ahí angustiado. Ahora, hermano, para ir completando, miren, cuando usted vaya a analizar este pasaje, vamos a Mateo, rapidito, en el capítulo 6, vea lo que dice el verso número 31 y 32. Mateo 6, 31 y 32. No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de algunas cosas. ¿Está conmigo? ¿Está leyendo el pasaje? A ver, le leo de nuevo. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de algunas cosas. ¿De cuántas cosas? Todas. Todas. Él sabe que necesitamos alimento, vestido, descanso, una casa donde vivir, trabajos. Él sabe todo. Lo mismo dice Mateo capítulo 6, verso número 7 y 8. Vea lo que dice. Y orando no seis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. ¿Cuándo? Antes que vosotros le pidáis. Esto le debe llenar de confianza, hermano, de seguridad, de convicción, de saber, hermanos, que Dios está pendiente de su necesidad, de su problema. Podemos ir confiadamente delante de Él para pedir sobre algún asunto. Ahora vaya y vea lo que dice el libro de Mateo capítulo 7, verso 7. Vea lo que dice. Respóndame fuerte para ver si está despierto. Mire lo que dice. Pedid y ¿qué va a pasar? Fuerte, pedid y se os. Buscad y llamad y. Tremendo. ¿Cómo está conjugado este verbo pedir? Es un imperativo, es una orden. No logramos nada solamente con pensar en el problema y queriendo que se solucione el problema. Aquí da una orden, dice pedid. Cuando usted tiene un problema de finanzas, de hogar, de salud, de lo que sea, si usted pide, va a encontrar la respuesta a su necesidad. Pero si usted está solamente pensando y autocompadeciéndose por el problema que tiene en la cabeza, siendo afectado por los 5 sentidos que le dicen que eso es imposible, no va a lograr nada. Pero cuando nosotros dejamos un ladito esos 5 sentidos, el problema puede estar ahí, pero nosotros nos sumimos en la verdad de la palabra de Dios y empezamos a hacerle funcionar la fe, el 6º sentido en el hombre espiritual, en el hombre interior, las cosas empiezan a cambiar. Hermanos, cuenta que había un pastor que predicaba la palabra. Un pastor muy humilde, muy pobre, pero él se esforzaba por predicar la palabra. Pero él tenía, hermanos, un lugar muy humilde, casi no tenía dinero, casi no tenía lo suficiente para sostener la familia. Al lado, dice que había un hombre muy rico, muy importante, lleno de vacas, lleno de criados, lleno de sembríos. Era un hombre pero totalmente rico, tenía cantidad de reses, cantidad de ganado, era un millonario.
Y este pastor un día empieza a pedirle, dice: Señor, mira, yo necesito levantar una empresa. Necesito que tú hagas un milagro, porque yo quiero extender tu palabra, quiero seguir trabajando, pero me veo muy limitado. Y empezó a pedir. Y sucede que la granja de él era una granja pequeñita, una casita humilde. Y un día, de las vacas que tenía este rico, 10 vacas empiezan a caminar a la granja del pobre pastor y se quedan ahí. Y vienen los criados del dueño de este rico a reclamar las vacas. Dice: oiga, usted se está robando las vacas. Yo no hice nada, las vacas vinieron 10 vacas y les van regresando, hermano, a las vacas a la granja de este hombre rico. Y él dice: bueno, Señor, tú verás. Al otro día de nuevo llegan las 10 vacas, otra vez se ponen en la granja y otra vez les regresan. Y así estaba, hermano, por un tiempo las vacas yendo y viniendo. Él no les traía, las vacas venían, solitas venían las vacas. Y el dueño, hermano, ya cansado de que iba a traer cada rato las vacas, iba a traer las vacas, dice: bueno, ya, para que no me colmen la paciencia estas vacas, le voy a regalar. Pastor, le regalo las 10 vacas, esas son suyas y haga usted con las vacas lo que quiera. Y dice que él empezó a ordeñar las vacas. Ordeñaba las vacas, sacaba leche, sacaba queso, sacaba mantequilla y empezaba, hermanos, a vender. Él está listo para bendecirle. No se desaliente. Tal vez usted vino en esta mañana con una carga, una crisis y dice: yo voy a la iglesia a ver qué es lo que Dios me dice. Voy a ver si esto se aplica a mi vida. Cada palabra tiene un propósito cuando es predicada. Y ahora yo le he dado una palabra donde esto le puede llenar de fe su corazón. Créale a Dios. Dios es más poderoso que un simple gusano, una simple bacteria, una célula maligna que está queriendo introducirse en su cuerpo para destruir su salud. Dios es más poderoso que la deuda que tiene. Dios es más poderoso que el problema de hogar que tiene. Si su hijo se fue de la casa, su esposo se fue con otra mujer, Dios es más poderoso para hacer regresar a ese hijo, a esa esposa, a ese esposo. Dios es más poderoso porque Él tiene todo poder. Ahí se registra esta palabra, que para Dios no hay nada imposible. Si usted es capaz de creer, para el que cree todo es posible, dice la palabra. Diga conmigo: si yo creo, todo es posible. ¿Cuántos creen que todo es posible si puede creer? Hermano, eso va a determinar el rumbo de su vida. Yo no sé, hermano, si en su corazón hay una duda, hay una inquietud. Puede hacer lo que hizo este hombre. Le dijo: Señor, yo creo, pero ayúdame a no dudar. A veces vamos delante de Dios y la palabra de Dios nos dice que creamos por un milagro X. Y usted dice: sí, Señor, yo creo, pero de pronto en el camino empieza a dudar. Dice: ¿será o no será? ¿Le doy o no le doy? Pero usted debe determinar creerle a Dios con todo su corazón, a pesar de... Porque Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Hermano, esto pasó con Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Te recuerda la historia? Le dio el decreto que adoren a un Dios que era alto. Dice que era más o menos unos 30 metros de alto, que generaron ese Dios para que sea adorado. Cuando tocaban los instrumentos dijeron: si usted oye los instrumentos, tiene que doblarse delante de esa estatua y adorarla. Y ahí estaban Sadrach, Mesach y Abednego con este planteamiento. Ellos sabían que no debían postrarse, pero aquel que no se postraba debía ser metido en el horno de fuego, calentado, hermanos, para quemarle. La Biblia cuenta que cuando ya llegó el día, se dio la orden, tocaron los instrumentos, todo el mundo se postró y Sadrach, Mesach y Abednego, ¿sabe qué? Quietos, de pie. Todo el mundo de rodillas excepto estos tres. Va una gente y le comentan al rey lo que está pasando y dicen: estos hombres no se postraron delante de la estatua y ahora tienes que plantear la sentencia de que deben ir al horno de fuego.
El rey, lleno de ira, les llama y les dice: Sadrach, Mesach y Abednego me han contado que ustedes no se han postrado. Les doy la última oportunidad. Delante de mí se van a postrar. Esa estatua merece adoración. Se van a postrar. Si no lo hacen, yo voy a calentar el horno 7 veces más para meterles y van a morir. ¿Sabe, hermanos? Estos sabían quién era el Dios de Israel. Estos muchachos habían oído de la creación de Dios, habían oído de las grandes cosas que hizo Dios. Y ellos delante del rey le dicen: Rey, perdona que no aceptemos tu propuesta. No nos vamos a postrar. El gran Dios de Israel nos puede librar del horno de fuego y de tu mano. Pero si no nos libra, igual nos vamos. No tenemos temor de ir al horno de fuego. La Biblia dice que este hombre se puso verde del enojo, de la ira, y dijo: calienten el horno 7 veces más. Vamos a acabar con estos rebeldes. Vamos a acabar con estos insolentes. No pueden desafiarme así. Calentaron el horno y les van a meter unos soldados a estos 3 muchachos en el horno de fuego. Les tiran al horno de fuego, les sacan ahí, hermano, y les ponen en el horno de fuego, les meten. Y oh sorpresa, mueren estos soldados que ayudaron a meter a estos muchachos en el horno de fuego. Y los 3 caen dentro del horno y se zafan las vendas, porque estaban amarrados, se zafan. Y empiezan a caminar en el horno y aparece un cuarto, que según dicen era la prefigura de Jesús. Y dentro del horno, que hervía 7 veces más, se estima que era más o menos 2500 grados centígrados de temperatura, como para fundir el acero. Estaban ahí los 3 muchachos paseándose y conversando con un ángel, con Jesús, dicen algunos. Y no les pasaba nada. ¿Y sabe qué? El rey mirando el horno con los ojos hechos plato, diciendo: ¿qué está pasando? Primero, no están quemándose. Segundo, no están 3, están 4. ¿Qué me está pasando? Ya veo 4, ya no veo 3. ¿Sabe qué pasa? Ordena que salgan. Y les dice: Sadrach, Mesach, Abednego, hijos del Dios Altísimo, salgan. Quiero conversar. ¿Qué pasó? Les dice. Y dice que cuando salen ellos, no tenían quemado una pestaña, un pelo, no olían a humo, no olían a nada. Porque habían confiado y habían creído que el gran poderoso Dios de Israel les podía librar del horno de fuego, del horno de la prueba. Hermanos, ellos glorificaron a Dios, y este mismo rey dice: ahora reconozco que hay un Dios verdadero. Él hace prodigios, hace maravillas, hace señales, y ahora yo me humillo delante del gran Dios de Israel. Por la fe de estos muchachos, este hombre tuvo el testimonio de la gloria de Dios. La gloria de Dios se desató en la vida de estos jóvenes y no fueron quemados por el horno de fuego. Puede usted estar pasando una crisis, un problema, una dificultad que representa un horno de fuego. Si usted es capaz de creer en el gran Dios de Israel, Él le va a librar aún del horno de fuego, del problema de la enfermedad, del problema, hermanos, del hogar, del problema financiero, porque para Dios no hay nada imposible. Si usted es capaz de creer, Dios es capaz de hacer un milagro a favor de ustedes. Hermano, tal vez usted vino cargado y afligido y dice: pastor, ya no sé qué hacer con esto. Tengo una gran inquietud en mi vida. Yo tengo la respuesta para esa inquietud. Jesús es la respuesta. Él le ama. Y si usted viene como vino el papá de este muchacho y le dice: Señor, ayúdame a creer. Yo creo, pero ayúdame a creer. Que no empiece a dudar. Haz un milagro con mi hijo. Marta, Señor, haz un milagro con mi hermano que está muerto. David, hermano, con ese gigante le creyó a Dios y ese gigante se vino abajo. Estos 4 muchachos en el horno de fuego le creyeron a Dios y fueron libres del horno de fuego. Hermano, eso genera el milagro, la fe. Cuando usted es capaz de creerle al gran Dios que hizo los cielos y la tierra, Dios moverá su mano para restaurar su salud.
sus finanzas, su hogar y su vida espiritual. Y debe entender una cosa: si usted es un hijo de Dios, Él le ama y Él sabe de qué cosas tiene necesidad. Y Él tiene pensamientos de bien y no de mal para darle el fin que usted espera. Y Él estará listo para bendecirle, para sanarle, para restaurar su hogar, si usted es capaz de creer. Porque al que cree, todo le es posible. Si podemos creer, veremos la gloria de Dios. ¿Cuántos creen que Dios puede ahora hacer un milagro en su propia vida? Él puede hacer un milagro en su propia vida. Si usted es capaz de creer, Él puede hacer un milagro en su necesidad. Póngase de pie, vamos a orar. Aleluya. Para Dios no hay nada imposible. Las vacas del favor de Dios pueden venir a su granja para sacarle de la pobreza y hacer un gran empresario de usted. Dios con una simple pastilla puede restaurar su salud. Dios pondrá en el corazón de su hijo que se fue de la casa o de su esposo que salió de su hogar el sentir de regresar. Y ese hogar será restaurado. No sé cuál es su problema. No sé cuál es su necesidad. Solo sé que hay un Dios que nos ama y tiene lo mejor para nosotros si somos capaces de creer. Ponga sus dos manos en su corazón, cierre sus ojos, vamos a orar. Hoy es día de salvación. Hoy es día de bendición. Hoy es día para creerle a Dios en un milagro. No importa su necesidad, no importa su problema. Para Dios no hay nada imposible. Poniendo sus dos manos en su corazón, cierre sus ojos. Evalúe su situación. Evalúe su problema. Y dígale: Señor, no sé qué hacer. Aquí estoy. Yo necesito un milagro. Yo vengo delante de ti para pedirte un favor. Que arregles mi hogar, mi salud, mis finanzas, mi vida espiritual. No sé qué hacer. Pero vengo a ti. Porque sé que tú eres mi Padre y me amas. Y tienes el control de todas las cosas. Cierre sus ojos y amén.